La historia comienza en la oscuridad del espacio, donde dos naves espaciales estaban atrapadas en una peligrosa batalla láser. Por todas partes parecía llover luces rojas y azules, pero entonces, de repente, una de las naves abrió un agujero de gusano y justo a tiempo entró en él, desapareciendo ante los ojos de su enemigo. Al salir de ese agujero de gusano, una nave espacial comenzó a dirigirse directamente hacia la Tierra. Pero durante todo esto, destruyó un satélite, lo que también causó cierto daño a la nave espacial. De su interior salió una criatura cuya especie es conocida como Predator. Inmediatamente activó una nave pequeña y antes de que la nave principal se estrellara, se subió a ella y escapó. Detrás, la nave espacial avanzaba hacia la Tierra dejando una estela de humo. Mientras tanto, en una densa selva de México, un excelente francotirador llamado Quinn estaba en una misión secreta. Su objetivo eran unos peligrosísimos capos de la droga. Justo cuando disparó la primera bala con su rifle de francotirador, se escuchó una fuerte explosión. La nave del Predator se estrelló en la selva. La onda que salió de esa explosión fue tan poderosa que Quinn cayó al suelo. Unos segundos después, cuando recuperó el sentido, se quedó pensando qué había sido eso, y luego empezó a avanzar hacia el lugar del accidente. Allí encontró una armadura de tecnología alienígena que evidentemente pertenecía a ese Predator. Junto con esto, también encontró algunas otras cosas. Cuando intentaba entender qué era una de esas cosas, en ese momento su compañero Dupre llegó allí. Al verlo, Quinn se puso un poco nervioso. Dupre le dio una bolsa y le dijo que lo guardara allí. Pero Quinn se puso ese objeto en la mano y empezó a sentir qué era. De repente, se escuchó un sonido extraño proveniente de la selva. Ambos vieron que uno de sus compañeros colgaba boca abajo de un árbol, sin vida. De repente, el propio depredador apareció frente a ellos. Asustados, sin perder tiempo, empezaron a dispararle. Pero el depredador usó su poder de volverse invisible, desapareciendo en un instante. Las balas ni siquiera lo alcanzaban, pero aún así, el depredador contraatacó. Con su puntería precisa, Dupre fue eliminado al instante. Cuando Quinn se acercó al depredador, el brazalete que llevaba en la mano se activó de repente. De él salió una fuerza especial que dejó inconsciente al depredador y cortó el cuerpo colgado en dos partes. De ese cuerpo cayó sangre roja al suelo, lo que hizo que el depredador empezara a hacerse visible poco a poco de nuevo. Quinn entendió de inmediato que quedarse en ese lugar no era seguro. Agarró su mochila, tomó el brazalete y se fue de allí. En el camino, una pequeña bola de metal brillante salió del brazalete y girando en el aire, llegó a sus manos. Quinn la atrapó con mucho cuidado. Al poco tiempo, un equipo de recuperación de alto nivel llegó al lugar del accidente. El líder de ese equipo es Trigger. Ellos se hicieron cargo del cuerpo inconsciente del depredador y del armamento que quedó en el lugar del accidente. Por las palabras de Trigger, quedaba claro que sabía mucho sobre los depredadores. Quizás había investigado bastante sobre ellos. A la mañana siguiente, Quinn fue a un bar en un pequeño pueblo. Él echó a todos amenazándolos y le dio dinero al camarero, diciéndole que llevara su bolsa a la casa de su hijo Rory. Se quedó con la pequeña bola de metal. Cuando se dio cuenta de que esa bola podía volverlo invisible, sin pensarlo mucho, se la tragó y ahora él formaba parte de esa tecnología alienígena. Por otro lado, el hijo de Quinn, Rory, estaba en un aula. La mente de Rory era un poco más lenta que la de los demás niños, por eso solía estar perdido en su propio mundo. Mientras algunos chicos de la clase jugaban ajedrez, Rory los observaba en silencio. En el pasillo, dos chicos traviesos activaron la alarma de incendios. Todos los estudiantes salieron corriendo de allí, pero el pobre Rory se quedó paralizado por el miedo. Luego, esos chicos entraron al aula, tiraron el tablero de ajedrez y empezaron a burlarse de Rory. Después de que se apagó la alarma, Rory vio algunas piezas de ajedrez caídas. Aunque su mente era un poco lenta, su memoria era muy aguda. Colocó todas las piezas, el rey, la reina, la torre, el caballo, exactamente en los mismos lugares donde estaban antes. Esa misma tarde, el cartero entregó un paquete en la casa de Rory, el mismo paquete en el que Quinn había enviado las cosas del depredador. Rory, muy emocionado, lo llevó al sótano y lo abrió. En cuanto tocó el brazalete, este se activó y Rory empezó a usarlo como si fuera una computadora avanzada. Su mente comprendió el sistema del brazalete muy rápidamente. Mientras tanto, Quinn fue capturado por el ejército y comenzaron a hacerle pruebas psicológicas. Trager observaba su entrevista con mucha atención. Quinn pronto se dio cuenta de que los militares querían encubrir todo el incidente por completo. Lo metieron en un autobús donde había otros prisioneros extraños. Cuando Quinn contó que había visto a un extraterrestre, todos empezaron a burlarse de él. En ese momento, unos agentes especiales fueron a ver a la doctora Casey y sin darle muchas explicaciones, se la llevaron a la fuerza. En el coche, le mostraron fotos del lugar del accidente y del depredador. Le dijeron que esta especie alienígena ya había venido antes a la Tierra y que ahora estaban empezando a venir cada vez más seguido. Por la tarde, la madre de Rory, Emily, le trajo algunas máscaras de Halloween para que pudiera celebrar bien la festividad, pero Rory se negó a ir. Dijo que esos chicos traviesos lo reconocerían. Más tarde, Rory fue al sótano y empezó a intentar entender mejor las cosas del depredador.
A medida que el brazalete se activaba, su emoción iba en aumento. Estaba comprendiendo esa tecnología alienígena muy rápidamente. En ese momento, Casey llegó al laboratorio de Traeger. Lo que vio en el laboratorio la dejó completamente sorprendida. Un cuerpo alienígena yacía inconsciente y todo el laboratorio estaba lleno de objetos alienígenas. Casey se desinfectó cuidadosamente y comenzó a examinar el cuerpo del depredador con mucha atención. Traeger explicó que los llamamos depredadores porque les encanta cazar. En el ADN de ese depredador también encontraron genes humanos. Esto los dejó completamente sorprendidos. Casey insistió en que la dejaran hablar con Quinn. Mientras tanto, la otra nave alienígena que al principio de la historia perseguía a este alienígena también llegó a la Tierra. Dentro de ella había otro depredador y 2 perros alienígenas. Habían llegado rastreando la señal del brazalete de Rory. El sistema militar de la Tierra detectó la nave y el ejército envió de inmediato 2 aviones de combate. Pero enfrentarse a la tecnología avanzada de la nave alienígena era imposible para ellos. Mientras tanto, en el laboratorio, el depredador que hasta ahora estaba inconsciente de repente se despertó. Los científicos intentaron detenerlo, pero el depredador era demasiado poderoso. Comenzó a matar a todos de inmediato. Casey tomó una pistola tranquilizante y guardó una muestra alienígena en su bolsillo. Como pudo, logró escapar de allí. Por otro lado, el depredador ya había recogido su armadura y su brazalete, pero su casco todavía seguía desaparecido. La puerta de seguridad era automática. No se abría hasta que alguien completara el proceso de desinfección. Casey, temerosa, comenzó el proceso. El depredador la vio, pero como no la consideró una amenaza, la ignoró. Mientras caminaba por el pasillo, el depredador recogió un casco que los científicos habían obtenido antes de otro alienígena. En cuanto el depredador activó este nuevo casco, inmediatamente supo dónde estaba su propio casco. Localizó la ubicación exacta de Rory. En ese momento, un científico le dijo a Casey que no dejara escapar al alienígena. La alarma comenzó a sonar en cada rincón del laboratorio y el depredador, sin dudarlo, empezó a matar a todos los soldados. A cualquiera que se cruzara en su camino, uno tras otro, todos cayeron y el depredador escapó de allí. En ese momento, el autobús de Quinn y su equipo se detuvo. Los soldados vieron una sombra corriendo sobre el techo del autobús. No era otro que el propio depredador. Ahora todos estaban convencidos de que Quinn decía la verdad. De inmediato todos juntos idearon un plan para escapar. El grupo inició intencionalmente una pelea para que los guardias entraran al autobús. En cuanto los guardias entraron, todos juntos los derribaron, les quitaron las armas y luego los arrojaron fuera del autobús. Ahora Casey y el autobús comenzaron a perseguir al depredador. El depredador vio una nave espacial volando, seguida por 2 aviones de combate. Inmediatamente desvió su atención hacia ellos. Casey mostró mucho valor al saltar desde el techo y aterrizar sobre el autobús. Pero en la confusión, accidentalmente se disparó en su propio pie. Quinn también intentó atacar, pero el depredador destruyó una llanta, haciendo que el autobús se detuviera allí mismo. Todos salieron rápidamente a buscar un nuevo vehículo o algo más. Mientras tanto, los jets seguían disparando a la nave espacial en el aire. Pero entonces, de repente, la nave espacial se volvió invisible y desapareciendo, destruyó ambos jets en cuestión de segundos. Por otro lado, el depredador se escondió detrás de un camión y en cuanto el camión empezó a salir del laboratorio, mató a los soldados que estaban dentro. A poca distancia del laboratorio, el otro alienígena finalmente aterrizó y dejó a sus perros allí para que pudieran buscar a su enemigo. Mientras tanto, Quinn y sus compañeros se escondieron en una habitación de motel esperando a que Casey recobrara el conocimiento. En cuanto Casey despertó, agarró una escopeta de inmediato por miedo. Pero Quinn le explicó que ellos estaban de su lado, que no eran enemigos. Le contó que los hombres de Traeger querían matarla porque ella les había ocultado la muestra del alienígena. Casey aceptó lo que decían y decidió trabajar con ellos. Ella les dio toda la información, lo que permitió a Quinn entender que el depredador está detrás de Rory. Él quiere recuperar sus pertenencias. Mientras tanto, Rory se puso ese casco. Descubrió que dentro del casco había almacenado un video. En el video se mostraba cómo los depredadores se inyectan el ADN de otras especies en su propio cuerpo para volverse aún más poderosos. Rory quedó muy impresionado por lo que hicieron y decidió que él también saldría a celebrar Halloween, pero usando el casco y el brazalete del depredador. Para cuando Quinn y su equipo llegaron a casa, Rory ya se había ido. Quinn le contó todo a Emily de inmediato y también le dio un arma para que pudiera proteger a su hijo si era necesario. Al principio, los demás soldados dudaron un poco, pero cuando Emily les contó lo bueno que era Quinn en su trabajo, todos, uno por uno, aceptaron unirse a la misión con él. Todos decidieron que buscarían al niño formando diferentes parejas. Rory iba caminando por la calle cuando esos 2 niños traviesos lo reconocieron. Empezaron a burlarse de Rory, diciéndole qué clase de ropa llevaba puesta. Sin prestarles atención, Rory llamó a la puerta de la casa, pero no obtuvo respuesta. Luego, el dueño de la casa salió al balcón y burlándose de Rory, le arrojó algo. Este acto hizo que, por accidente, el casco se activara. Desde el interior del casco salió inmediatamente una energía muy poderosa que mató a ese hombre y además hizo explotar su casa. Los demás niños también, asustados, empezaron a huir de allí. La explosión fue tan grande que Quinn y Casey la vieron desde lejos y enseguida comenzaron a conducir hacia allí.
Rory, que ahora estaba muy asustado, dejó caer el casco al suelo y fue a esconderse a un campo. Allí se encontró con un perro y, en un instante, ambos se hicieron amigos. En ese momento, los perros alienígenas llegaron allí, pero antes de que atacaran a Rory, Quinn los eliminó con su coche. En ese momento, todo el equipo llegó al lugar. Casey intentó sacar a Rory de allí de inmediato, mientras el resto del equipo comenzó a disparar. Quinn empezó a correr mientras un perro lo perseguía, pero de repente le metió unas bombas en la boca al perro, lo que hizo que explotara por completo. También mató al otro perro a tiros. Casey estaba recogiendo algunas muestras cuando de repente apareció un depredador allí. Él atrapó a uno de sus hombres y amenazó con matarlos si todos no bajaban sus armas. Todo el grupo inmediatamente dejó sus armas, pero Quinn de repente levantó su arma y disparó al depredador. Después de eso, el depredador soltó inmediatamente a su hombre. Luego todos corrieron y se escondieron en la escuela de Rory, pero el depredador voló la puerta principal de la escuela. Quinn entendió que el depredador seguramente estaba detrás de la minicomputadora del aparato ortopédico de Rory. Él sacó ese dispositivo y se lo entregó al depredador. El depredador levantó a Quinn, pero en cuanto el dispositivo llegó a sus manos, otro depredador apareció y sacó al primero por la ventana. En medio de la pelea entre esos aliens, los humanos decidieron que lo mejor era salir de ahí inmediatamente. Entre los dos aliens comenzó una feroz pelea en la que el depredador más grande derrotó fácilmente al más pequeño. Lo levantó y lo arrojó contra un coche, y luego le arrancó la cabeza junto con la columna vertebral. Como la policía ya estaba llegando, ese depredador identificó a los humanos con su dispositivo y luego se volvió invisible para irse de allí. Después de esto, Quinn llamó por teléfono a Emily para saber cómo estaba, pero ahora los agentes del gobierno estaban vigilando cada movimiento de Emily. Emily rompió su teléfono de inmediato para que esos agentes no pudieran llegar hasta Quinn. Por otro lado, Traeger y su equipo encontraron el cadáver del depredador pequeño. Traeger supuso que el depredador grande estaba persiguiendo al pequeño porque este había escondido algo importante. Ahora Traeger quería conseguir ese objeto a toda costa, pero para eso tendrá que encontrar a Rory. Mientras tanto, Rory y todo el grupo estaban escondidos en algún lugar del bosque. Después de investigar un poco, Casey confirmó que los depredadores se estaban actualizando constantemente. En ese momento, escucharon un ruido. Descubrieron que un perro alienígena, que antes había sido herido por una granada, seguía vivo y los había seguido hasta allí. Pero Nettles detuvo a todos de atacar porque no sentía en absoluto que ese perro fuera a atacarlos. Quizás podría serles útil. Casey intentó comunicarse con el perro, pero justo en ese momento, Traeger llegó en helicóptero. Después de eso, Casey rápidamente le lanzó algo al perro para ahuyentarlo de allí. Todos los demás se quedaron completamente en silencio. Traeger les preguntó a Quinn y Casey sobre ese soporte para el brazo. Cuando se negaron a decirlo, los agentes empezaron a golpear a Quinn. Mientras tanto, Traeger seguía interrogando a Casey. Traeger explicó que los depredadores se habían dado cuenta de que los humanos estaban destruyendo su planeta y que ya no quedaba mucho tiempo. Por eso querían recolectar nuestro mejor ADN antes de que la humanidad desapareciera. Por otro lado, en la casa de Emily, algunos agentes estaban buscando objetos alienígenas. De repente, el depredador irrumpió en la casa. Emily se escondió y el depredador mató a todos los agentes. Vio un mapa en el escritorio de Rory donde estaba marcada la ubicación de la nave. Ese mapa lo había hecho Rory y un agente rápidamente le informó a Traeger sobre esto. Traeger subió a Rory al helicóptero y dejó a algunos agentes para matar a Quinn y Casey. Quinn derrotó fácilmente a ambos y cuando un agente estaba a punto de matar a Casey, ese perro alienígena vomitó una bomba. El agente se distrajo y Casey aprovechó la oportunidad, golpeó al agente con una silla y saltó antes de que explotara la bomba. En el camino, Quinn se encontró con Nebraska, que estaba matando al último guardia. Luego, junto con Casey, empezaron a planear cómo escapar. Pero justo entonces, sus amigos llegaron con un helicóptero para sacarlos de allí y el perro alienígena comenzó a seguirlos desde el suelo. Pronto todos llegaron cerca de la otra nave espacial. Traeger hizo que Rory abriera la puerta y entró. Les dijo a sus hombres que se llevaran todo. De repente, Traeger cayó al suelo. Más tarde se supo que Quinn había desaparecido y los estaba siguiendo. Después de matar a todos los guardias, Quinn atrapó a Traeger y lo sacó afuera, donde sus amigos tenían rodeados a algunos agentes más. En ese momento, el depredador llegó y atacó a uno de ellos. Antes de morir, ese hombre disparó una pistola de bengalas al aire. Como todos estaban distraídos con eso, Traeger aprovechó la oportunidad para escapar y pronto comenzó una lluvia de balas allí. Quinn se escondió en una esquina con Rory y también le dio la esfera que lo hacía invisible. Mientras tanto, el depredador entró en el jeep y mató a muchos de los hombres de Traeger. En esta pelea, se cortó la tubería de gasolina y el jeep volcó y explotó. Después de esto, el depredador entró en la nave y transmitió un mensaje por los altavoces. El sonido hizo que a todos les dolieran los oídos. Pero poco a poco empezaron a entender lo que decía. El depredador dijo que había venido a destruir esa nave y que no dejaría a nadie con vida. Al final del mensaje puso la nave en modo de autodestrucción. Quinn y Traeger decidieron que ahora lucharían juntos.
Trigger intentó robar algunas cosas del alienígena, pero el perro lo detuvo. Todos se escondieron en la selva y el depredador se fue de allí antes de que explotara la nave espacial. En ese momento se escuchó un sonido extraño. Un arma alienígena voló y le cortó la mano a un agente. Después de esto, Trigger pensó que ahora, ¿qué haría ese hombre sin mano? Así que le disparó a ese hombre. Mientras tanto, el depredador levantó al soldado que estaba parado detrás de él. Quinn y sus dos amigos se ofrecieron como cebo para atraer al depredador hacia ellos, para que los demás pudieran aprovechar la oportunidad y atacarlo. El depredador llegó y atacó a todos. Le disparaban continuamente, pero no le hacía ningún efecto. Tiger intentó usar el arma del depredador en su contra, pero explotó en su mano y le voló la cabeza. El depredador también resultó herido, pero no le afectó mucho. Hirió gravemente a los dos amigos de Quinn. Ahora su muerte era segura, así que para evitar el dolor, se mataron entre ellos. Ahora el depredador regresó, empujó a Casey y Quinn y se llevó a Rory. Entonces se supo que el verdadero objetivo del depredador no era Quinn, sino Rory, porque el ADN de Rory podía hacerlo aún mejor. El depredador lo llevó a la nave, pero Rory dejó caer esa bola de hierro brillante. Quinn, Nebraska y Nettles saltaron sobre esa nave espacial. Casey también estaba a punto de saltar, pero Quinn la apartó empujándola para mantenerla fuera de peligro. Dentro de la nave, Rory vio que el depredador estaba activando el campo de fuerza. Inmediatamente se lo contó a su padre y Quinn saltó para salvarlo. Nebraska se quedó afuera y a Nettles le cortaron las piernas. Nebraska saltó al motor de la nave para salvar a sus amigos con la intención de que la nave se estrellara. Quinn logró entrar al campo de fuerza y disparó al depredador por un momento, pero la nave comenzó a sacudirse violentamente de repente y él cayó al suelo. Esta vez no habría sobrevivido si una cuerda no se hubiera enredado en su pierna. Poco después, la nave se estrelló. El depredador salió y comenzó a pelear con Quinn. Quinn todavía era demasiado débil para derrotarlo. En ese momento, Casey saltó por detrás y se subió sobre el depredador, disparándole directamente en la cabeza. Después de esto, Casey saltó hacia abajo y Quinn empujó al depredador hacia una esquina. En el momento justo, Rory activó el campo de fuerza y el brazo del depredador fue cortado. Casey levantó su brazo y se lo dio a Quinn. Quinn atacó al depredador con su propia arma. Finalmente, este poderoso ataque acabó con el depredador. Después de la pelea, Quinn recogió algunas cosas en memoria de sus amigos y las recordó junto a Rory. Un tiempo después, Quinn fue a un nuevo laboratorio del gobierno, donde, gracias a la información proporcionada por Rory, se estaban preparando para luchar contra los aliens. También habían encontrado ese objeto misterioso que trajo el primer depredador. Era una armadura sumamente poderosa a la que llamaron Predator Killer. Rory explicó que tal vez ese primer depredador vino a entregar esta armadura a los humanos para que pudieran luchar contra la gente de su planeta.